Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a este canal de escucha musical, en esta sección que ya se va haciendo costumbre, la sección de podcast Nota de Paso. En esta ocasión nos acompaña Alexander Álvarez, un gran amigo, guitarrista, profesor de guitarra y mejor persona. Y vamos a hablar un poquitico de lo que nos gusta, de música, como siempre. Y... vinculado un poco a la guitarra, ¿no? Exacto, vinculado a la guitarra. Como pueden ver, hoy además de invitado tenemos guitarra de por medio, así que va a ser un podcast súper entretenido. Quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a hablar muchísimo, a seguir aprendiendo y adelante vídeo. Nota de Paso, un podcast de escucha musical. Alexander, entonces cuéntanos un poquito quién eres, cuál ha sido tu trayectoria, con quién has estudiado. Sí, ya ves, yo comencé a estudiar, hice el grado medio y el grado superior en Cuba. Luego tuve la oportunidad de presentarme al concurso internacional de guitarra de La Habana, que se hace cada 2 años para aquellas personas que puedan estar interesadas en participar. El próximo año se va a celebrar. Y después de eso pude estudiar en Viena con... ¿Y el concurso qué bases tiene? ¿Cómo qué nivel? ¿Cómo tú ves un poco...? A ver, es un concurso internacional. Obviamente depende de los concursantes que participen. Es lo que da el nivel, más allá de las bases que tenga. Generalmente son por tiempo, quizás alguna pieza obligatoria, pero más bien depende de contra quién vayas a competir. Es lo que hace la dificultad de concurso como tal. Entonces te presentaste cuando terminaste grado medio, ¿no? Sí, me presenté en el 2014. Luego pude, por los premios que otorga el concurso, pude estudiar en Austria con un profesor que se llama Álvaro Bierri, que es un gran guitarrista concertista. Y ya luego regresé a Cuba. Que trabaja en Austria, pero es de... Él es uruguayo, pero lleva un montón de tiempo trabajando en la Universidad de Viena y en Canadá, creo que en Quebec también. Y luego sí, regresé a Cuba. Terminé el superior en Cuba, porque me fui a estudiar a la beca antes de terminar el superior. Y ya después de eso sí me vine a España a intentar luchar por un nuevo futuro. Claro, porque ves que, sobre todo a la gente que le gusta la música clásica y tal, como que casi que se hace obligatorio ir a Europa a estudiar, porque al final, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, primero que todo, para tú lograr lanzar tu carrera como guitarrista concertista, principalmente... es importante poder participar en eventos, festivales, concursos. Y en Latinoamérica sí tenemos algunos festivales importantes, sobre todo en México, que hay buena tradición de... Anotar todos los que nos ven desde México, desde un montón de países de Latinoamérica, que nos veis muchísimo y de verdad que estamos súper agradecidos porque gracias a eso, con esto abro paréntesis, este canal está creciendo un montón y se lo agradecemos de verdad muchísimo. Así que anotar que hay un montón de concursos y además creo que también muy buenos profesores y... Sí, a ver, como tal, yo el concurso más importante que conozco en México es el concurso que se hace en Culiacán, que la verdad que lleva un montón de guitarristas súper importantes a dar clases magistrales, a hacer conciertos, que sobre todo las clases magistrales son súper importantes porque puedes aprender viendo, no simplemente a lo mejor tocando en la clase magistral, viendo otros guitarristas tocar, puedes esos consejos tomarlos para ti si te sirven. Claro. Pero obviamente en Europa hay una corriente, hay incluso una página que se llama Eurostream, que promociona todos los festivales que se hacen en Europa y obviamente no todos pertenecen a ese festival, pero sí hay muchos concursos que es como un circuito que pertenecen a Eurostream, dentro de los que está el concurso de Petrer, por ejemplo, y más o menos puedes ver la fecha. Aquí en España. Sí, el de Petrer es en Alicante, que es uno de los bastante conocidos a nivel internacional. Y viendo en esa página puedes ver la fecha, incluso ellos te dan como ayuda a la hora de participar en esos concursos, como a lo mejor te pueden ayudar con el pasaje o la estancia, y la verdad que está muy bien. Y para tú poder lanzarte, tienes que un poco participar en todas esas cosas. Si puedes obtener premios, mejor, porque es como un plus, ¿sabes? Cuando vas a buscar conciertos o algo, que la gente vea en tu currículum y diga, participar en concursos es como un sello de calidad, por decirlo así. Si los has ganado, pues... más que más todavía. Más que mejor. Pues aquí tenemos un premio internacional de guitarra 2014, La Habana 2014, que ha estudiado en Austria, profesores en Cuba.
En Cuba, bueno, el que más influyó en mí como tal fue el maestro Jesús Ortega, que hice todo el nivel medio, el nivel superior con él. Y bueno, el otro profesor, así que ha sido bastante importante para mí, es Álvaro Pierri, que fue con el que estudié en Austria. El llegar a Europa también, la manera de estudiar, la manera de interpretar, la manera de entender la música, influyó bastante, incluso cambiar la manera de pensar. Sí. ¿Sabes? Creo que un poco el clima también, la arquitectura, la manera, el estilo de vida europeo puede influir tanto en la manera de tocar. Él me decía cosas a mí que es verdad que cada cual actúa como vive, ¿no? En Cuba, por la forma de ser de la gente, quizá el ruido, que no hay tanto silencio a la hora de escucharse, a la hora de estudiar, que incluso eso cuando yo estaba en Austria me chocó bastante. De cualquier pequeño detalle lo podías notar, y cuando tienes ruido de ambiente, ¿sabes? Estás tocando y a lo mejor hay errores minúsculos que casi no se notan, pero a la hora también. Sí, a la hora de estar a lo mejor en una grabación o un concurso, que la sala está en absoluto silencio, de repente escuchas cosas que tú dices, contra, estudiando esto no lo escuchaba, y era por el sonido ambiente, y eso también ayuda muchísimo. ¿En qué universidad estuviste? ¿En qué ciudad? Es en Viena, la Universidad de Música y Arte Dramático, creo que se llama, de Austria. Ahí también se estudiaba jazz, pop, que estaba guapo porque, bueno, se hacían eventos. En contacto con un montón de gente de distintas especialidades. Se hacían también. conciertos de música clásica, pero podías escuchar también conciertos de jazz de los mismos alumnos, de pop. La verdad que está súper interesante. ¿Y cómo es eso de cómo decides que tu camino es dedicarte a tocar? Porque en el podcast anterior, que si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis directo, que estará en la misma lista de reproducción donde se encuentra este podcast. Podéis ir a buscarlo, que hablamos con algunos de nuestros compañeros de clase de musicología, y en ese podcast hablábamos de cómo en la música hay varios caminos y hay gente que realmente no quiere dedicarse a tocar, sino que quiere hacer otras cosas, pero sin embargo a ti sí te gusta tocar, sí quieres hacerlo. Entonces, ¿cómo es dar el paso y encontrar que realmente tu camino es tocar, es dar conciertos, es ir a concursos, es dar clases, porque también eres profesor? Sí. A ver, tocar me encanta. Es verdad que es complicado dedicarse solamente, y más en la música clásica, porque bueno, acompañando a lo mejor a algún cantante o tocando en algún grupo, ya sea música de cámara o sea música un poco más popular, pop, más moderna, aparecen más ofertas de trabajo, pero para la música clásica es un poco difícil, y fue lo que te comenté un poco. Si no tienes un currículum que demuestre como que avale, claro, que legitime diga, lo que haces. Esta persona puede hacerlo bien. Ya no te estoy hablando de ser de los mejores del mundo, pero que digas que esta persona lo puede hacer bien, es muy difícil entrar. Y a veces también tienes que conocer contactos, porque es como un círculo muy reducido y ya tienen a su gente de confianza. Entonces, una vez que logras meterte en ese círculo, pues ya normalmente te va a parecer bastante trabajo, pero es complicado. Pero si te gusta, hay que luchar por lo que a uno le gusta, ¿no? Sí, al final. Y a lo mejor a veces en un momento determinado no estás haciéndolo todo como tú quisieras o tocar todo lo que tú quisieras, pero ¿por qué no lo vas a intentar? Claro, sí, un poco de eso se trata. ¿Y cómo es eso de dar clases? ¿Cómo ves tú? Porque realmente también lo comentábamos en el otro podcast, que hay muchísima gente que le gusta la música, y generalmente hay gente que lo tiene más claro, de que quiere tocar piano, que quiere tocar violín, pero cuando pensamos en estudiar música, pues se nos ocurre, pues me compro una guitarra y aunque sea por ahí voy empezando. ¿Cómo ves tú ese...? Yo pienso, y será un poco raro decirlo, pero la guitarra, en parte, la gente se anima más a la guitarra, primero, porque creo que es de los instrumentos más baratos que se pueden conseguir en el mercado, ¿no? Y además que es un instrumento que es polifónico, o sea que puedes hacer acordes a la hora de acompañarte o a cantar o algo con unos amigos, y es un instrumento que lo puedes mover fácilmente. Sí, la organología propia del instrumento te ayuda a cargar con él. Con un piano es imposible llevártelo con unos amigos. Y entonces además es un instrumento que creo que no es que sea más fácil que los demás, porque todo depende de a qué te quieras dedicar con ese instrumento y qué nivel quieras conseguir. Cada instrumento también tiene sus dificultades, como... Claro, como y todo. Entonces, por eso te digo, es un instrumento que yo creo que para a lo mejor lo que a la gente más le interesa, no es tan complicado de aprender. Claro, y mucha gente también, bueno, lo hace por eso, por aprenderse un poco acordes, por aprenderse tal, Canciones. pero sin embargo...
¿crees que vale la pena en la gente que comienza esforzarse por aprender no solo acordes, sino dar un paso más, aunque luego no haga obras de guitarra clásica o tal? ¿Crees que estudiar un poco de música clásica al principio, sobre todo por cómo es de técnica, cómo lo ves? Lo que pasa con la música clásica, y me imagino que pasará con todos los instrumentos, que sabemos el sacrificio que conlleva. Son muchas horas que de estudio. para ver un avance o para ver un final de un producto no lo puedes conseguir en una semana o en 15 días o en un mes o inclusive a veces ni en un año, para tú notar que dominas un poco lo que es la música clásica. Y entonces mucha gente que ya empieza a estudiar a lo mejor con 20 años, quizás no, pero cuando tienes alumnos de 40, 50 años, incluso alumnos que ya quieren aprender porque siempre han querido y a lo mejor están ya jubilados ahora y tienen más tiempo. Quieren aprender, pero no quieren pasarse 15 años para aprender. Quieren empezar a aprender y a lo mejor en un tiempo determinado pues ver un avance y que digan, bueno, logré por lo menos tocar la guitarra y disfrutarlo. Pero si te dedicas solamente en plan a la música clásica, el camino es un poco más largo. Claro. Y no sé, ¿nos puedes tocar alguna obra así que para que la gente se anime un poco también? Que no sé, alguna obra aunque sea sencillita, que la gente vea que se pueden hacer cosas bonitas. Claro. Y... Esta es una pieza de un compositor catalán que se llama Miguel Llobet, se llama Canción del Lladre, es bastante sencilla y bueno, a ver. Esperemos que también del otro lado de la pantalla estén aplaudiendo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo ves tú el mundo de la música clásica? Porque, bueno, hoy en día basta abrir YouTube o abrir cualquier plataforma y tenemos un montón de contenido, tanto de publicidad como de lo que sea, que la música, por lo general, la música que contiene no es música clásica. A veces sí, depende de qué anuncio o tal, pero por lo general, consumimos de manera indirecta más música que no es clásica, música popular, por poner así etiquetas. Pero sin embargo hay todo un mundo que a veces es desconocido de música clásica, como un mercado ahí paralelo y que la gente no se anima porque dice, bueno, es que no se usa. ¿Cómo ves tú ese otro universo paralelo? Yo, por ejemplo, con los alumnos, muchos no les interesa aprender la música clásica o tocarla, pero sí siempre le comento como que hay algo más de lo que te vende las grandes marcas discográficas o algo así, que es lamentablemente el arte y la música ahora mismo es un negocio. Sí. Y si el producto no vende, pues las marcas lo promocionan menos. Pero también está como polarizado hacia la música popular, como que a veces parece como si hubiera una sola visión de la música, que es la música popular, pop, trap, no sé, rock, reggaetón, no sé. Yo siempre le muestro la música clásica. Normalmente le pongo música clásica
por ejemplo, más audible para todo tipo de público, por decirlo así. Como por ejemplo esta pieza, que es una pieza súper bonita. Hay un montón de música para guitarra y para orquesta sinfónica, para cualquier instrumento, que son, vamos a decir, que llegan más a cualquier tipo de público. Pero es verdad que quizás la música más contemporánea que se ha escrito, quizás un poco más rebuscada, pues tiende más, como decimos, a echar para atrás al que la escucha, ¿no? Sí. Y entonces, no sé por qué la imagen que tienen de la música clásica, por ejemplo, cuando yo le toco piezas a los alumnos, es la imagen de esto que... inaccesible. Sí, como que te chocan el oído. Entonces, cuando escuchan cosas como esta, por ejemplo, se dan cuenta de que no es tan agresiva la música clásica. Y quizás también es un poco por esto de la música contemporánea. A mí me gusta la música contemporánea, pero reconozco que para cierto público ha hecho un poco de daño, porque lo que ha hecho es como alejar a la gente de la música clásica. Normalmente sí te dicen también que sí que les gusta, pero no como para consumirla, sino a lo mejor en un momento determinado sí la escucho y tal, pero no como para decir, me voy a poner un disco todos los días a escuchar música clásica. Sí, también yo he escuchado a mucha gente decir que tienen bastante razón, que de todos los periodos de la historia de la música, cuanto más a los extremos te vayas, a la gente le cuesta más asumirla. Por ejemplo, música que sea más antigua, entre más antigua sea, a la gente le cuesta más recepcionarla, y cuanto más contemporánea sea, también le cuesta más. Sin embargo, la gente asume muy bien, o por lo menos yo veo que a nadie le disgusta escuchar barroco, por ejemplo. Es un estilo muy clásico. fácil de... Como que está más integrado en nuestro cerebro, o clásico, o romanticismo también. Sí, yo creo que también, ¿qué pasa? Si lo vemos desde el punto de vista armónico, yo, por ejemplo, cuando le enseño las canciones a mis alumnos, y ves, por ejemplo, las armonizaciones que se usaban en el clásico, de las cadencias perfectas y estas cosas, como que al oído le es más armónico, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces yo creo que quizás por eso ese tipo de música, pues la aceptan más. Ya cuando te vas a lo mejor a otros periodos, quizás ya siglo XX, que empiezan a utilizar otro tipo de armonizaciones, que ya no es más por funciones tonales y es más por colores, pues ya la gente... ya eso le choca un poco, porque como que el oído no le es tan familiar esa sonoridad, y quizás eso es algo que provoca un poco de alejamiento hacia ese tipo de música un poco más contemporánea. Y contra la técnica también, bueno, ya esto es un poco más específico a los guitarristas y a la gente que le interesa la guitarra que nos ven. Mucha gente también le cuesta y dice, es que no tengo cualidades. ¿Cómo ves que antes de empezar a estudiar música o lo que sea, también posicionarse en yo tengo una mano más grande y puedo hacer cosas que tal vez otro no puede hacerlo, o yo tengo estos recursos, no solo físicos en cuanto a la mano, por ejemplo, cuando vas a estudiar ballet, que necesitas unas características físicas. A ver, yo eso creo que es más bien un mito, más que otra cosa, y lo pongo por mi experiencia. Yo recuerdo cuando fui a entrar en el nivel elemental en Cuba a estudiar, este dedo pequeño que tengo aquí no me llegaba a esta falange, a la primera falange del dedo anular, y recuerdo que me ve el profesor que me hizo el examen y me dice, creo que no vas a poder entrar porque no puedes ser guitarrista si este dedo no te llega a la falange. Y vale, al final entré porque a las demás pruebas saqué buenas notas y tal, y ahora me pongo a ver todo lo que he hecho. Y yo me pongo a pensar, si en ese momento me hubiesen dicho a lo mejor a mí que no podía tocar porque este dedo no me llegaba a la falange, son cosas, o muchas veces que te dicen, no, tienes las manos pequeñas. Yo he conocido gente que toca la guitarra extraordinariamente y no tienen las manos grandes, pero sí tienen elasticidad. A veces no es solo tener las manos grandes, hay gente que tiene las manos grandes. Yo, por ejemplo, tengo las manos bastante grandes, pero no tengo tanta apertura entre los dedos. Sí. Y eso, como quiera ser una una hora de hacer limitación. extensiones o... Y sin embargo, a lo mejor hay personas con las manos más pequeñas, con más elasticidad, y le puede salir la extensión tanto como a mí, que las tengo un poco más grandes. En cuanto a la técnica, a mí no me gusta, por ejemplo, mi manera de tocar, a mí no me gusta decir, esta es la técnica de la guitarra, o esta es la que funciona, o esta es la manera en la que hay que tocar. Esto es importante anotar, porque sí, es verdad que a veces incluso vamos con algún profesor y los profesores como que se canonizan en una cosa de que lo tienes que hacer de esta manera o esta es la manera, y sin embargo cada uno tiene con lo que buscarse también profesores que tengan esa apertura de mente, ir encontrando, acomodándose entre lo que el profesor me dice y lo que yo me siento también más cómodo, ¿no? Yo, por ejemplo, con Álvaro me llamó la atención porque cuando fui a estudiar con él, como sabes, es una gente en la que tú quisieras seguir sus pasos a la hora de tocar, porque es una gente muy reconocida a la hora de interpretar la música, sobre todo en la guitarra, ya que es guitarrista. Y yo le pregunté que cuál era la mejor técnica para tocar la guitarra, y él me respondió una cosa que yo me he quedado con eso, y él me dijo, la mejor técnica para tocar la guitarra es la que te funciona.
O sea, yo no te puedo obligar a ti a decir, tienes que poner la mano así, o subir el ángulo, o bajarlo, porque si no te funciona, no es buena técnica. A lo mejor tú pones la mano un poco más de lado, como se usaba, la usaba Tárrega, Puyol o algo así. Sí. Y si te viene un alumno con la mano así, es verdad que puede en algún momento traer alguna lesión. Pero si ese alumno toca perfecto, ¿para qué le vas a obligar a poner otra técnica que después no le va a salir? Entonces lo que estás haciendo es entorpecer a esa persona. Por eso a mí no me gusta, cuando voy a dar una clase, decirle al alumno, así tienes que tocar porque así me funciona a mí. Porque cada cual tiene sus manos. Y a lo mejor de la posición que la pongo yo, para la otra persona no le es tan natural. Aunque sí es importante aclarar que también escuchar a los profesores, a cada uno de sus profesores, porque también hay maneras y maneras. O sea, no se trata de que yo lo toco así y a mí el profesor que no me diga nada, sino también escuchar al profesor, porque hay maneras específicas de tocar. Obviamente, y eso hay que aprenderlo. Hay patrones que hay que seguir para tu tocar en cuanto a la posición, que es más general. Pero yo me refiero, cuando hablo un poco a veces de la técnica, no quizás cuando te pones la guitarra en la posición clásica, ¿sabes? Sí. Tratar de que los hombros estén relajados, que no tengas un hombro encima, o de que la mano, el codo no esté tan alejado, o esté hacia adentro muy pegado, o no sé, que no estés así con el cuello, tratar de que la columna esté recta. Cosas más generales. Yo cuando a veces me pongo a hablar un poco de la técnica, me refiero ya a lo que es más el toque del dedo sobre la cuerda. Hay diferentes tipos de técnica. Está el apoyado, que es cuando tú tocas y te apoyas en la cuerda de atrás. El tirado, que también dicen que solamente el barroco se puede tocar tirado. Entonces, no sé, depende de los profesores que te encuentres. Yo lo que sí digo es que si al alumno le funciona a lo mejor la manera en la que toca, no se la cambie. Ahora, si tiene un problema ya de que tiene el hombro contraído, o que la columna no está recta, o que está jorobado o algo así, ya sí son cosas que tú se las puedes mejorar. Pero lo que es más a la sutileza de los dedos, no me gusta decir que esta es la que es. Claro, efectivamente. Sí hay cosas, por ejemplo, como el movimiento, que mientras más corto tú hagas el movimiento con el dedo, situaciones de física que ya son... es más velocidad. En todos los instrumentos funciona así. O sea, hay que conseguir hacer la mayor cantidad de movimientos en el menor espacio posible para poder repetir ese movimiento y que sea más rápido. Yo siempre le explico a los alumnos, si tú vas a hacer esto, tú lo puedes hacer más rápido si lo haces más cerca. Si tú lo haces desde aquí, es imposible que lo hagas más rápido. Y pasa lo mismo con la cuerda. Además de la precisión, no es lo mismo si yo te dibujo un círculo en mi mano y te digo, tienes que caer el dedo siempre dentro del círculo. No es lo mismo que lo hagas desde aquí a que lo hagas desde aquí. Y eso pasa con las cuerdas. Mientras más lejos tú tengas el dedo de la cuerda a la hora de pulsar, o en la mano izquierda, si tienes la mano muy alejada, la posibilidad de caer donde no va es mayor. Y otra de las cosas que yo siempre trato de que mis alumnos pues lo tengan sobre todo interiorizado es la coordinación, hacer ejercicios de coordinación, de que las dos manos vayan a la misma velocidad, porque aunque parezca sencillo, que las dos manos estén súper coordinadas es complicado, porque ahí es donde salen las notas que dices, esta nota me sonó mal, pero te sonó mal porque a lo mejor pusiste el dedo un poco antes de que tocara, o porque lo levantaste cuando esta mano aún tenía que tocar. Y lo otro es la relajación, que es un punto súper complejo, porque yo sé cuando yo estoy relajado, y más o menos le puedo explicar a un alumno cómo yo hago para sentirme relajado, pero tiene que ser una cosa de percepción personal. A veces un alumno, tú le ves las manos y yo le digo, pero estás contraído, y me dice, no, yo me siento relajado. Y ahí es un tema que a mí siempre me ha resultado complejo. Conocerse un poco y escuchar al profesor cómo te ve y cómo uno se va... Porque yo sé cuando yo estoy relajado y te puedo explicar a ti qué yo hago para sentirme relajado, pero ya tiene que ser una cosa que lo sientas tú. Claro. Yo no te puedo enseñar a decirte, no, relájate. Y que eso es otra cosa, que muchos errores que algunos profesores cometen, que es que le dicen al alumno, no, tienes que relajarte. Vale, tú no puedes decirle al alumno cómo se tiene que sentir para estar relajado, pero tú le puedes decir qué haces tú. O cuando un pasaje no te sale, que te digan, no, tienes que estudiar lento. Y van los alumnos y se hacen 12 horas de un pasaje lento, y cuando llegan a la siguiente clase no les sale. Porque no es estudiar lento. Tú tienes que buscar cuál es el problema, claro, y después solucionarlo. A partir de ahí. Que eso fue una de las cosas que aprendí cuando estaba con Álvaro, que no es estudiar un pasaje a lo mejor 8 horas para que te salga. Simplemente a lo mejor con 5 minutos lo puedes resolver. Si tú sabes dónde está el problema y lo resuelves, ya está listo el pasaje. Entonces, consejos a los que se adentran en este mundo. ¿Animas a la gente a tocar clásico? ¿Crees que cada quien tiene que hacer lo que un poco quiera, o que toquen popular,
¿O crees que teníamos que haber aprovechado la pandemia para estudiar, que tuvimos mucho tiempo? Tengo muchos alumnos que han venido y durante la pandemia aprendieron un poco mirando tutoriales, pero es verdad que viendo tutoriales como que llegan a un cierto nivel y como que te dicen, mira, me interesa también pues aprender un poco más porque se han animado. Yo sí creo que debes tocar lo que a ti te gusta. Si no te gusta la música clásica, no tiene sentido que a lo mejor te dediques a esto porque es un camino bastante sacrificado y que te tiene que gustar porque tienes que dedicarle muchas más horas. También tienes que disponer del tiempo, que es otra cosa. Si trabajas y todo, pues es complicado dedicarte a la música clásica. Y eso, que hagan lo que más les apetezca con el instrumento, porque al final se tiene que convertir en un disfrute, no en un sufrimiento. Claro. Y sí, yo recomiendo 2 cosas súper importantes, que es a la hora de practicar, vayas a tocar lo que vayas a tocar, es tratar de hacer ejercicios de coordinación y tratar de tocar lo más relajado posible, porque eso te va a ayudar a que cualquier cosa que vayas a tocar, sea de mayor dificultad o menor dificultad, fluya, te pueda salir natural. Pues invitamos a todos los que nos escuchan a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram. A Álvarez Estupiñán. Álvarez Estupiñán en nuestra cuenta, que si no nos siguen también os invitamos a que nos sigáis, que es @escuchamusical, tanto en Instagram como nuestra fanpage en Facebook. Un placer de verdad haber estado contigo y compartir este ratito. Muchísimas gracias por esta pieza que nos tocó, Alexander, y también vamos a dejarlo en la descripción para que vayáis directo a ello. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo podcast de Nota de Paso, y esto es Escucha Musical. Yo soy Gabriel Isaías y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.